Derecho procesal administrativo. El contenido de la presente es de la semana 13, en el cual desarrollaremos la segunda parte del control judicial de los actos y resoluciones de la administración pública, el control judicial de los actos y resoluciones de la administración pública, el control penal, el control civil, el control judicial, privativo y constitucional. El objeto de la clase es en el desarrollo de la presente clase tiene la finalidad de que el alumno de la Universidad Rural de Guatemala conozca sobre los controles que se pueden ejercer sobre la administración pública. Y para entender el desarrollo de la clase, daré un concepto de lo que es el control de la actividad administrativa del Estado, y son todos aquellos métodos contenidos en la ley, siendo de ayuda para vigilar, encuadrar y ejercer de manera apegada al derecho toda la actividad administrativa, ya sea el órgano administrativo centralizado, descentralizado o autónomo. Administración de control técnico de oficio a petición. Cuando nos referimos a este control técnico, tenemos que entender que es el encargado de las tareas administrativas y que se realicen de conformidad con las normas establecidas, y se trata de órganos con independencia de funciones. Dentro de estos órganos tenemos a la Contraloría General de Cuentas, al Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, a través de la interpelación a los ministros. Y tenemos que entender, ¿verdad?, para quedar claros, que la Contraloría se encarga de velar por la correcta aplicación y de que no se utilicen los fondos para otra actividad que la destinada. El Procurador de los Derechos Humanos, de que no se violen derechos de las personas. La Corte de Constitucionalidad se encarga de velar porque no se violen esos derechos constitucionales de cada uno de los habitantes de Guatemala. Y el Congreso de la República, a través de esa interpelación, se encarga de llevar un control de la actividad administrativa que ejercen los ministros y que la misma sea apegada a derecho, evitando la violación de las normas tanto de derecho como la violación de instructivos para el correcto desempeño de las funciones de los ministros. El control interno es el que se realiza internamente dentro de la administración pública por los órganos superiores sobre los subordinados, por ejemplo, el ministro sobre sus directores generales. Este tipo de control se da normalmente en los órganos jerarquizados. El control es uno de los poderes que otorga a la jerarquía, como el poder disciplinario para el poder de revisión, el poder de revocatoria, entre otros, ¿verdad? Aquí nos referimos a ese control o a esa revocatoria de oficio, ¿verdad? Cuando el director emite una resolución y a la hora que le toca revisar al ministro le dice: mire, aquí está mal esa resolución, usted tiene que regresar y plantearla de otra manera. Entonces, esto se lleva de forma interna dentro del ministerio o dentro del órgano administrativo debidamente jerarquizado, ¿verdad? Pasamos al control directo, y es el que ejercen los particulares sobre los actos de la administración pública a través de los recursos administrativos. Y podemos tener claro que en Guatemala existe una gran gama de recursos administrativos, pero principalmente se encuentran esos recursos
que están establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo, como el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Y para tener claro, tenemos que hablar del recurso de revocatoria en estos órganos jerarquizados, porque tienen un superior jerárquico. Así también el recurso de reposición, el recurso de apelación, de reconsideración, el de reclamo, entre muchos otros que hemos venido viendo durante el semestre, ¿verdad? Los recursos administrativos se encuentran enmarcados en diversas leyes. En muchas de ellas, aunque se denominen de igual forma, se encuentran regulados por procedimientos totalmente distintos. Vamos al control judicial. Y el control judicial es el que se ejerce ante los tribunales de justicia. Tal es el caso el recurso del contencioso administrativo, el amparo y el juicio de cuentas. En el derecho administrativo se encuentra la vía administrativa con los medios de control directos y los recursos administrativos. Asimismo, la vía judicial como un medio de control de los órganos administrativos, entre ellos, como mencioné, el amparo, el recurso contencioso administrativo. Pero hay que tomar en cuenta que para los dos casos es necesario que se agote la vía administrativa, es decir, que se planteen esos recursos administrativos, que ya sea que se encuentren regulados en una ley específica o supletoriamente tengamos que aplicar la ley de lo contencioso administrativo. El control parlamentario. Cuando hablamos del control parlamentario, es el que se ejercita a través del Congreso de la República, por medio de la apelación. A este control se le denomina también control parlamentario o juicio político de interpelación. Pero dejaremos en suspenso en un momento este control parlamentario y hablemos un poquito de ese control constitucional, y es el que se ejerce a través de la Corte de Constitucionalidad para que la administración pública y otros órganos de Estado no violen sus preceptos y garantías que la Constitución política de la República garantiza. Y hay que concebir que la Corte de Constitucionalidad como un organismo que garantiza que todo ámbito de la vida del Estado de Guatemala se cumpla con los preceptos constitucionales y que no se violen los mismos. Muy bien, ahora sí, pasamos a este control parlamentario y como veníamos hablando de que lo ejerce el Congreso de la República a través de esta interpelación o juicio político. Y para hablar de ello es necesario plantearnos que la interpelación tiene su origen en Francia a partir de la Constitución de 1791. En su artículo 10 regulaba que los ministros del rey podrán entrar a la Asamblea Nacional Legislativa y serán oídos cuando se les requiera. Muy importante este dato histórico, pero que nos sirve para sentar base de dónde proviene la interpelación. Ahora, entrando al entorno guatemalteco, tenemos que hablar de la interpelación en Guatemala, y esta se regula a partir de 1925, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento Interior del Congreso de la República. Ese número de decreto era el 1359, de fecha 18 de marzo de 1925, el cual indicaba: todo representante tiene derecho a interpelar a los ministros de gobierno, pero deberá hacerlo por escrito y dar noticia de ello con un día de anticipación. Si la apelación fuese hecha
sin estos requisitos, el ministro interpelado podría aplazar la respuesta. Y pues se plasma a partir de la Constitución de 1945, continuando con la subsiguiente. En la actualidad se encuentra regulada en la Constitución de 1985, pero si tenemos esa regulación, ¿verdad? Tenemos que irnos al artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y la cual nos establece: los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno ni la autoridad alguna podrán limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Y tenemos esto muy importante, ¿verdad? Ese plazo que tiene el ministro para conocer las preguntas que se le realizarán en esta interpelación. O sea, tiene un tiempo suficiente o adecuado para poder solventar dicho cuestionario. Y lógicamente estamos hablando de que esta interpelación, esa notificación que se le hace al ministro, irá por escrito, porque tiene que llevar las preguntas que se le realizan. Y algo muy importante, tenemos esos efectos de la interpelación, y esos efectos se encuentran regulados en el artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y nos establece el artículo 167, efectos de la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, éste no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro aprobado por lo menos de la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso. El ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera el Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política de gobierno, el interpelado podrá recurrir al Congreso dentro de 8 días a partir de la fecha del voto de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada esa interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de 2/3 partes que integran el total de diputados del Congreso. Si se ratifica el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro separado del cargo de forma inmediata. De igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiera contra varios ministros y el número no pueda exceder de 4 en cada caso. O sea, esa interpelación va a recaer sobre 4 ministros. ¿Y cuáles son estos efectos? Y es muy importante que los entendamos. Primero, nos establece ese arraigo que no podrá ausentarse del país. Lo está diciendo, el ministro tiene arraigo, no puede salir del país porque tiene una interpelación el día lunes, el día martes. ¿Bien? Ok. No podrá excusarse en forma alguna. O sea, no puede, si está enfermo, pues tiene que llegar.
no puede excusar, la Constitución es clara. El voto de falta de confianza, esa falta de confianza que el ministro puede darle a al no cumplir esas funciones que se encuentran establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pregunta número 1. ¿En qué año se reguló la interpelación en Guatemala? Pregunta número 2. ¿En qué consiste el control directo? Pregunta número 3. ¿Es un medio de control que ejerce el organismo legislativo sobre las actividades administrativas y políticas de los ministros de Estado? Muchas gracias por su atención. Nos esperamos en la próxima semana en el curso de Derecho Procesal Administrativo.